La versión en inglés viene de Rey Santiago. Me imagino que de Francia o de Gran Bretaña. De ahí surge lo que conocemos la versión de King James, la de Rey Santiago. Por eso, como le dije al principio, estas diferentes escuelas de pensamiento, cada uno tiene su forma de ver las cosas. Recuerde que yo le dije una vez, no sé mucho, que cada secta que usted confronta, cada diferente religión o cada diferente organización, dicen que la de ellos es la verdadera. Y eso lo han encontrado ustedes muchas veces. Por eso, cada vez que usted encuentre esas diferentes versiones o esas diferentes ideas, usted, como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Cómo está viviendo, cómo se comporta, cómo vive, cómo se comporta su familia. Y por el estilo, vamos a ver una serie de diferentes situaciones, pero que siempre llegando a la conclusión de lo filtraremos con la Biblia. Si el hermano Ángel está de acuerdo, para no cansarlos en el libro de Hebreo, un miércoles tocaremos uno del Nuevo Testamento y un miércoles tocaremos uno del Viejo Testamento. Así que para la semana que viene, ojéense el libro de Daniel. Dígame, hermano. Hermano, le voy a hacer una pregunta. La Biblia dice que el que le quite o le añada a este libro de la ley, dice, ay de aquel, ay de aquel. Esa gente que hacen esas revisiones, que quitan y ponen. Esa es la problemática que están teniendo y está teniendo la verdadera iglesia. Porque, por ejemplo, los bautistas, les digo la verdad, los mejores libros que están en el mercado vienen de los bautistas, del Seminario Teológico de Texas. Pero ellos vienen y le quitan una cosa y le añaden otra. Por ejemplo, ellos no permiten que la mujer sea pastora. Ellos creen en el bautismo del Espíritu Santo, creen en lengua, pero que en esto de la lengua ya dicen que cuando murió el último apóstol se acabó todo. Entonces, por eso le digo que unos le quitan, otros le ponen. En unos casos se le prohíbe a la mujer presentarse a la iglesia con un velo, con la cara, con la cabeza cubierta. En otros lugares le permiten. Por eso vamos a encontrar una serie de conceptos que aquel se los quita, otros se los ponen, nosotros se los quitamos o nosotros le añadimos. Eso yo creo que no salvan ni condenan tampoco. Ajá. Se no salvan ni condenan. Por ejemplo, mi esposa usa el velo y ahí nació. Es correcto. Igual que en Corintios, todo lo que se vendía en la tienda estaba dedicado a los ídolos. Pero aquella gente débil de mente, niños espirituales, venía uno que se creía que lo sabía todo y porque lo veía comiendo con alguien, dice, eso es un idólatra. Porque un pecador porque está comiendo carne
ofrecida a los ídolos. Y Pablo se lo dice claramente. Lo que Dios bendijo, no lo llames tú inmundo. llames tú inmundo. Y vemos claramente, hoy en día, pensamos que todos estos dueños de fincas que están en el oeste, en Nebraska, Kansas City, Oklahoma, en el centro de la nación, que de ahí vienen las reses, viene el maíz, viene todo esto. Muchos de ellos son cristianos, pero hay otros que son idólatras. Y quién sabe, se lo han ofrecido hasta San Expedito. Pero hermano, Dios lo bendijo. Como digo yo cada rato cuando me siento en la mesa, bendice esta comida, bendice el mercado que la vendió, bendice las manos que la cocinaron y bendice la boca que se la comió. Aleluya. Santo Jesús, te adoramos, Dios. Porque uno no sabe. Sí. Y así por el estilo, usted va a encontrar una serie de diferentes opiniones. Está San Agustín, que es el que se nutre de la Biblia o del texto hebreo, del texto original. Vemos que a San Agustín lo consideran como conservador. Yo no me considero conservador, ni me considero liberal. Me considero en el centro, lo que dice la palabra. Para mí, decir que soy conservador es como darme alarde, echarme, sí, sentirme más santo que los demás. Y la palabra dice que el que tiene techo de cristal no tire piedra, Amén, aleluya. ni tampoco se puede escupir para arriba, porque tarde o temprano te vas a escupir Sí, Señor. Amén. tú mismo. Arminio era otra escuela de pensamiento, que de ahí es que proceden las dos escuelas de pensamiento. Y vemos que son dos diferentes pensamientos, dos diferentes escuelas, con dos diferentes pensamientos, con dos enseñanzas muy diferentes. Por ejemplo, para que tengan una idea de estos dos hermanos, o estas dos personas, ustedes se recuerdan que surgió la evolución que la enseñaban hasta en los colegios, en las universidades. Y total, Darwin, que fue el padre de esta Teoría. aberración o teoría, nunca la creyó. Nunca la creyó. Y por consiguiente, antes de morir, él se convirtió. Él se arrepintió de haber enseñado aquella aberración. Pero todavía ya en las universidades no se menciona mucho, pero todavía hay universidades que se enseñan esto de la evolución. Por lo tanto, cuando leemos el libro de Hebreos, encontraremos que fue inspiración de Dios, pero es un libro que no tiene escritor, o sea, no sabe el autor. Unos se lo acreditan a Lucas, otros a Pablo, otros a un tal Eusebio, y un sinnúmero de cosas que, sin embargo, no hay indicios ciertos en cuanto al autor, lugar o fecha de composición de esta epístola, ni tampoco sobre sus destinatarios. Sin embargo, se cree que esta epístola fue escrita después de primera y segunda de Tesalonicenses, que fueron las dos primeras epístolas.
que fueron escritas por Pablo. Muchos le acreditan el libro de Hebreo a Pablo, pero recuerden que si usted busca la historia del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 8, 9 y 10, encontrará que Pablo fue comisionado a predicarle al pueblo gentil. Y esto, el libro de Hebreo, es para hebreos, para judíos. No es hebreo, hebreos. Sí, por eso no se le atribuye a él. En cierta ocasión a un hermanito bien humilde, ignorante, dice, vamos a leer el libro de Hebreos. Y hubo otro que también nos pusieron a predicar y casó a Sila y a Pablo. Mucho le ha pasado eso. Ay, ay, ay. Pero por consiguiente no hay autor específico. Lucas, Apolo, Bernabé aparecen como los nombres de los verdaderos autores. Sin embargo, no pertenece al libro mismo, sino que se deduce de la naturaleza general del escrito, incluso si sus clasificaciones como epístolas es totalmente irrefutable, pues el autor dice en su escrito, en sus breves palabras y exhortación, y usted puede leer en el capítulo 13, versículo 22, que es como una exhortación que él hace. Y ahí también menciona a Timoteo, hijo espiritual del apóstol Pablo, y algo que por eso es que se inclinan a darle el título al apóstol Pablo. Pero vuelvo y repito, como dice el hermano, eso no tiene que ver mucho con la salvación. Otro punto que se menciona aquí, que no se menciona mucho la salvación en el libro de Hebreo. A lo largo que vayamos escudriñando los diferentes libros, vamos a encontrar con más detalle lo que les estoy hablando ahora. Y usted va a decir, esto fue lo que el hermano dijo al principio, esto fue lo que el hermano se refirió tal día. Y por consiguiente, mientras vayamos buscando, vamos a encontrar algo parecido. Y dice, versículo 1 del capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Por quién hablaba él? ¿Por medio de quién hablaba él? Los profetas. Los profetas. Los profetas. Los hechos. Le habló a Abraham. Le habló a Moisés. Le habló a Isaías. Dicho sea de paso, la porción que acaba de leer mi hermano pastor me llama la atención porque se está esperando el regreso de Elías y Enoc, ¿verdad? Se está esperando el regreso de Elías y de Enoc, que son los dos testigos. Para el pueblo de Israel. Sí, no va a ser, no va a ser. Vamos a leerlo de nuevo. No va a ser Elías. No, es en... Mateo 11. Vamos a Mateo 11. Aleluya, aleluya. Versículo 13 y 14.
porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, ¿qué es lo que dice ahí adelante? Y aquí el Elías, Él es el Elías que había de venir. que ya vino. Ya vi, ese ya no va a volver. Yo siempre he pensado en eso, hermano. Porque la gente dice que es Elías, y ya Elías vino en el cuerpo de Juan. En espíritu. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Eso es lo que Dice dice ahí. Jesús, Jesús lo dijo. Y el mismo Señor Jesucristo lo dijo. No porque dicen que, Mateo 11:3. como dice más, No. que ni Elías ni Enoc han visto muerte. Bueno, Elías la vio. Sí. Elías la vio. Ok. Por lo tanto, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Oye, hermano, cuando usted dice que Elías y Enoc no vieron muerte, yo siempre en la escritura y hasta estos últimos tiempos, ahora mismo, siempre han dicho que no vio muerte. Usted dice que Elías vio muerte. Sí, Juan, En Juan. en Juan. Oh, en Juan. Déjeme leer lo de sí, Juan. Sí. versículo 14 Ujú. del capítulo 11. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías Que había de venir, que ya vino. Y murió en ese día. Ahí ustedes tienen un ejemplo de lo que yo les voy a decir ahora mismo, de las diferentes escuelas de pensamiento. Juan es el precursor del Señor Jesucristo. Y él tenía un mensaje bien rudo, contrario al Señor Jesucristo. Elías le dijo a Herodes que no le era lícito vivir con la mujer de su hermano. Perdón, Juan. Juan. Pero era Elías, porque Cristo lo dijo. Era el Elías, tenía el mismo. Era el Elías. Era el cuerpo de Juan. Nos dice que no tenía. Pero el espíritu era el de Elías. Por eso, vuelvo y recalco, cuando usted toque estos puntos con alguien que le discuta, vaya al texto. No diga, el hermano que me lo dice así. No. La Biblia dice La así. Biblia dice así. La Biblia dice así. Bueno, pues ¿qué pasa? Juan le manda a decir al maestro, ¿eres tú o esperamos a otro? Y allá arrancan los dos discípulos y le hacen la pregunta. La mayoría de los institutos dicen que es que Juan estaba desanimado, estaba preso, ya había perdido todo deseo de vivir, como dicen hoy en día, estaba en estrés, pero estaba desanimado. Hasta en el cuadro estaba. Estaba ¿Sabes qué pasa, confundido. Carnero? Perdonando, ¿sabes lo que pasa también? Hace mucho alguien me llama a la emisora, ¿verdad? A la radio, y me dice, que fueron un estudio así, pero él se cuenta que la persona que usted está mencionando lo puso en la agenda del oso, ¿verdad? O sea, que tiene cosas diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados a usar. Bien, si buscamos de 1 millón de cristianos, mucho más de la mitad usa la Reina Valera. Más de una tercera parte. De 1 millón. Entonces, ¿qué pasa? Que la Biblia del oso. Y es la versión en español. Exacto. O sea, como te explicó al principio. Y es, por ejemplo, es lo que nosotros, casi todo el hispano ha conocido. ¿Ves? Entonces ahí es donde hay las confusiones de muchas personas que se hacen decir que son esto y no lo son. O sea, que lo que están teniendo es confusión al pueblo. O sea, ¿se da cuenta ahora? Por las visiones que están usando, que en verdad no es la que en realidad nosotros hemos conocido.
pero que sin embargo, pero que es la verdadera que conocemos, Esa es la Reina Valera, La versión. la pero original. la original. Pero ¿qué pasa, hermano? Dentro de esa original hay diferentes pensamientos, diferentes personas que le dan sus diferentes aplicaciones, que de ahí es donde viene la confusión cuando uno se aprende una sola. Hay que aprenderse más de una. Le mencioné ahorita a San Agustín y le mencioné también a Arminio, que eran dos cerebros, pero los dos escriben por uno más conservador que el otro, pero que los dos tienen unos pensamientos, y de esos dos pensamientos usted tiene que coger el más que se acerca a la palabra y que no lo confunde a usted, porque mire, la Biblia lo recalca mucho, el maestro lo recalcó Pedro, lo recalcó Pablo, lo recalcaron la mayoría de los discípulos. No se dejen engañar, porque por el mundo han salido muchos engañadores y están engañados porque han recibido una falsa enseñanza. Mire, anoche veía, usted sabe que aquí en Utah, el estado de Utah, hay un pueblo llamado Colorado, no el estado de Colorado. En ese estado de Colorado se practica la bigamia. Se practica la bigamia. Bueno, pues ellos dicen que eso es un estilo de vida que se practica dentro del pueblo de ellos. Y esa secta, según ellos, es la verdadera. Pero practica esto, que es contra los principios aún constitucionales de esta nación. Y aún principios contra la Biblia. Dentro de esa situación, los encontramos que están erróneos, pero siguen practicando. Y ya ustedes pueden ver al Jeff ese que cogieron, que le echaron creo que de 60 años, tenía pelucas y un sinnúmero de... Se cambiaba de sangre. Sí, hasta caretas tenía para cambiarse, para evadir la policía. Pero hermano, el impío huye sin que nadie lo persiga, Amén. hasta que la policía lo coge. Sí. Lo cogieron. Y ahora hay 2 o 3 también huyendo, que tienen 2 y 3 esposas. Entonces usted ve ellos se sientan con una congregación de 15 o 20, pero dentro de esos 15 o 20 hay 3 o 4 esposas. En una tiene 7, en una tiene 8. Con una Con una E y uno ni aguanta. Mejor dicho. Es difícil, pero se puede. El Señor Jesucristo dijo, cuando ustedes vean estos problemas, cuando ustedes vean estos problemas, no se sorprendan, porque ya yo se los advertí de anticipación. Pero volviendo acá al asunto de Juan, vemos que unos aplican de que Juan estaba desanimado, de que sabía que iba a morir, que esto que lo otro, y está bien aplicado eso. Me llegó el desánimo. Pero el desánimo. Pero en verdad, Juan lo que quería, ya él sabía que iba a morir. Y él quería que aquellos 2 discípulos, o los discípulos que él tenía, siguieran al verdadero maestro y lo dejaran a él. ¿Me está entendiendo? Dígame. Sí, porque Juan tuvo una revelación y una confirmación de que Jesús era Bueno, cuando sí. fue a bautizar. Sí, Fue una confirmación y ¿sabe por qué mandó a preguntar?
Porque a veces viene la duda en La medio de la duda. prueba. Sí, ¿De Sí, verdad? en Juan capítulo 1. Que los cojos ven, los ciegos oyen. En otras palabras, Juan le estaba diciendo, Jesús le estaba diciendo, tú sabes que te he escrito todo lo que está pasando conmigo aquí. Ahora lo que necesitaban saber y afirmarse con Jesús eran los discípulos, porque ellos estaban encariñados con Juan. Y ya Juan sabía que se iba, que no se podía, porque dijo, a mí me toca, yo quiero Menguar. menguar para que él crezca. No era que Juan se iba con el chiquito, era que la fama de Juan y el cariño de Juan tenía que quitarse para que la fama y progresara Jesús en su ministerio. Ok, muy buena aplicación, mi tanta. En el 29 del capítulo 1 de Juan, dice, al siguiente día, un día vamos a hablar del bautismo, que usted puede ver que en el capítulo 1 de Juan, dice que Juan bautizaba en tal lugar en el Jordán, y venían a él. ¿Por qué ellos no preguntaban qué clase de bautismo? Bueno, por la sencilla razón de que el lavamiento que se llevaba a cabo en el tabernáculo, en el Viejo Testamento, en el lavacro, antes de entrar para sacrificar la víctima, que el sacerdote experimentaba, era tipo del bautismo. Pero eso es otra media hora. Es otra media. Otra media. Cuando él sale a bautizar en el desierto, en Betábara. Juan 1:29. 1:29. Dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, fíjese, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, vemos claramente que aquello que Juan está diciendo es por revelación del Espíritu Santo. Fíjese, yo me imagino a Juan bautizando en el Jordán. De momento viene el maestro así bajando por la orilla para llegar. Y Juan para de bautizar y lo mira, porque no se conocían, ¿sabes? Eran primos, pero no se habían visto nunca. Y él lo dice aquí mismo, más adelantito. Yo no le conocía, lo dice bien claro. Y para de bautizar y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es antes que yo, porque yo no le conocí. Pero para Dios no hay nada secreto. O sea, para Dios no hay nada imposible, porque déjeme leerle algo. En Deuteronomio 29:29, yo se lo leí una vez a ustedes, ¿verdad? Los secretos. Me estoy acostumbrando más a este más rápido. No tiene, mi santo. Amén. Léalo si no tiene. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley.
¿Sí? O sea, que cuando yo digo, o sea, cuando la Biblia dice que Juan dice que no le conocía, sí él le conocía. ¿Por qué? ¿Se recuerda cuando? Se encontraron. No, antes. No, ella. La Elizabeth y Ah, ¿ven? Las dos, yo no lo las dos cuando se encontraron. Cuando María se encontró que estaba encinta Elizabeth. y arrancó para las montañas de Jerusalén. Eso son otra media hora, ¿sabes? Porque ella estaba entredicho. Ya debe una, ya apuntaron. Lleva todo. Dice que cuando entró a la casa donde estaba Elizabeth, que se abrazaron, la criatura Saltó de alegría. se conocía entonces. Se conocieron. Bueno, Se saludaron. hey primo, ¿cómo estás? Sí. Aleluya. Pues, dentro de esta situación, ahí es cuando Juan le dice, está dando a entender que es necesario que ellos sigan al maestro, que ya a él le queda poco tiempo. Pero consigo con eso, murió Juan el Bautista y por ahí están los bautistas con el nombre de Juan el Bautista. No saben adaptarse. ¿Sabe una cosa? Que es una de las de las organizaciones más grandes de este país. Y predican bien. Ujú. Predican, bien. enseñan. Y es más, cuando usted enseña en el instituto, una de las preguntas cuando ellos comenzaron el programa de evangelización que enviaban a muchachos en Pensilvania, le llaman porque muchos de ellos hoy en día los evangelistas se quedan en hoteles de 5 estrellas en buenos lugares, Ahora sí. pero cuando comenzaron se quedaban en los ranchos. Y entonces en Lancaster, Pensilvania, ellos se Amish. los Amish, ellos se quedaban en un establo donde la cama de ellos era de eso de heno. La paja esta. Bueno, pues así mismo se le llamó ahí, el lugar donde se concentraban ellos, se reunían, la palma de heno. De ahí salió y ellos enviaban misioneros por diferentes lugares de Lancaster. Aleluya. Por esa razón, yo tengo muchos libros de ellos y, ¿cómo se llama? Los respeto en cuanto a la enseñanza. Por televisión está Charles Stanley, que es bautista. David Jeremiah. ¿Quién? David Jeremiah. No sé ese, pero no sé si John Hagee pertenece a ellos también. Bien, vamos a Hebreo. Bueno, pues por lo tanto, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Él le habló a Abraham, le habló a Moisés, le habló a David, le habló a Jeremías, a Ezequiel. Ya que ustedes me mencionan a Isaías, vamos a Isaías 11. Él le habló al papá de Juan Bautista y a la mamá. Amén. Por eso dice, de muchas maneras, habiéndonos hablado de muchas maneras. O sea que
Elías 11:1. Isaías. Saldrá una vara. Léalo, hermano, léalo. Dice, saldrá una vara del trono de Isaí. Del trono de Isaí. No, del tronco. Del tronco. Amén. Y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es ese tronco? ¿Quién es ese tronco? Jehová. Jesucristo. O sea, recuerde que Jehová le ha hecho unas promesas a David, que siempre se sentaría alguien en tu trono. Lo vimos con Salomón, lo vimos con Jeroboam, pero ya de ahí se rompió. Y parece, me viene un texto ahora que no me acuerdo exactamente, de las misericordias prometidas a David. Y siempre teniendo en cuenta que Dios ha hecho un pacto con David, Dios siempre lo va a cumplir. Y aquí en Isaías, 700 años antes del Señor Jesucristo, viene Isaías, escribe esto: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí era el padre de David. ¿Me están entendiendo? Isaí era el padre de David. Recuerdan que cuando Samuel llegó allá, que fue a ungirlo, que creo que unió 4 o 5 de ellos a Sama, a 4 de ellos, y Samuel los vio grandes, así como Saúl, y dice, este. Y Jehová le dice, no te fijes en su cuerpo, porque Dios mira el corazón. Y cuando parece que Samuel estaba desmayadito, y dice, antes de sentarnos a comer, no hay otro muchacho por ahí. Por ahí hay uno, estoy lleno de apestosas ovejas. Pues hazlo venir, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él llegue. Y de ahí procede una promesa, que en tu trono, en el trono de David, siempre se sentaría uno. Y miren, hermano, lo que dice el versículo 2. Cuando el señor Trump se sentó en la Casa Blanca, él tuvo que sentarse con un sinnúmero de asesoradores para que le dijeran lo que tenía que hacer. Y ya usted ve los errores que está cometiendo cada rato y las metidas de pata que está haciendo. Pero mire lo que dice el versículo 2, que Jehová no va a tener que pedir, o sea, el Señor Jesucristo no va a tener que pedirle asesoramiento a nadie. Mire todo lo que dice ahí, léamelo a alguien. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. 1, Espíritu de sabiduría y de inteligencia. 2, 3, Espíritu de consejo y de poder. 4, 5, Espíritu de conocimiento y de temor de 6, Jehová. 7. Los 7 espíritus que menciona en Apocalipsis. Él no va a tener que decirle, hermano fulano, asesóreme en esto, yo voy a poner una comisión para que usted me investigue. Él escudriña todo. Él va a escudriñar todo. ¿Se está gozando, Domingo? Ay, santo. No veo aquí que tenemos 32 personas en vivo que se están gozando también con el estudio. Para que usted vea que no estamos solos. 32 más. Y mire, y si usted lee el resto del capítulo, encontrará que bajo esa sabiduría, bajo ese conocimiento, bajo ese control, bajo ese poder, no me pregunte cómo, pero para Dios es posible. El león va a comer con la cabrita.
El buey va a comer con... El niño lo pastoreará. Porque mire, a un perro faldero en la casa, aún usted le toca la comida y lo muerde. Imagínese un león con un niño, o un león con una cabrita. El león la ve y se le cruzan los ojos y dice, Alaba a Dios. Ahora dice, aquí te dan parodio. versículo 5 dice, y será la justicia cinto de sus lomos, la fidelidad ceñidor de su cintura, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león, la bestia doméstica andarán juntos y un niño Alaba. Todo esto él lo habló a su pueblo, hermano, y el pueblo lo ignoró. A lo suyo vino. Y luego a lo suyo vino en el nuevo. Como le decía el hermano Domingo los otros días, cuando Jehová le decía algo, hay yo duro decir que Jehová daba una orden, si no, podríamos decir que Jehová le instruía en algo. ¿Qué decían ellos? Lo haremos, lo vamos a hacer. Pero no dice que vamos a obedecer. No decía que vamos a obedecer, no, lo vamos a hacer. Me entra por aquí, me sale por aquí. Mientras estamos aquí, somos una cosa, pero cuando estemos por allá, Jehová no tiene que meterse en mis vidas. Prácticamente eso es lo que decían, hermano. Y muchas personas, muchos cristianos lo piensan así. Yo fui el domingo por 2 horas o 3 horas a la iglesia, di mi diezmo, di mi ofrenda. Jehová no tiene que meterse en mi vida el resto de semana. Muchos piensan así, hermano. Muchos piensan así. Pero no debe ser así. Jehová es 24/7. 366 días cuando es bisiesto. El año pasado fue bisiesto, este año es bisiesto. Vamos de nuevo a Hebreo. No quiero cansarle porque una vez venía hablándole a mi yerno y a mi hija sobre la promesa que Dios le hizo a Abraham, y veníamos de Palm Bay, y cada vez que yo explicaba algo, ellos desarrollaban un pensamiento y se iban por otro lado, otro camino, pero de lo mismo. Entonces yo decía, pues vamos a volver de nuevo a Abraham, vamos al texto original. Y dice él, ya era la tercera o cuarta vez, dice, y vamos de nuevo a volver a Abraham. Ya dejémoslo quieto. Por eso yo le dije ahorita que este miércoles tocamos Hebreo y el que viene tocamos a Daniel, para no cansarle. Oh, gloria a Dios, aleluya. Yo cogí un curso intensivo en 6 meses y era 5 horas los viernes, después de haber manejado 12 y 13 horas. 5 horas el viernes de 6 a 11 y el sábado de 8 a 4 teníamos 1 hora de lonche, pero le salía humo por los oídos. Porque, hermano, nos daban unos libros para 8 días, libros como este, así gordos, con una asignación para ir a la biblioteca, sacar una exégesis. Entonces, escrita en maquinilla,
en español actual, a doble espacio, con letra número 12, y corregían todos los errores. Eso fue con la Mission Board, ¿sabes? La Mission Board. Se pasaron de chévere. Y a lo último, para yo graduarme tenía que hacer una tesis de 80 páginas. Y yo posponiendo, de aquí lo hago mañana. Y llegaron 2 semanas antes de la tesis. Y yo tuve que coger mis 5 semanas metido en la computadora, copiando, leyendo, porque me descuidé. No lo vuelvo a hacer. Aprendió. Esta me decía, tú no vas a salir hoy. No salía del cuarto de la oficina. Eso era todo el día. Y daba Por 5 semanas. Entonces cuando yo veía que los oídos míos estaban botando humo, me iba a caminar, me iba a pasear el perro para distraer. Es fácil, yo amanecí. Hermano pastor, ¿cuánto tiempo tengo? A las 3 o 4 de la mañana haciendo tareas. Déjeme ver si cubro los tres versos primero. Bueno, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Ahí tendríamos que ir a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego que vayamos a Génesis 1:1, tendríamos que ir a Juan 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Perdón. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, no un Dios como dicen por ahí. Exacto. Que ese es uno de los problemas que tiene esa secta, que ellos dicen que a lo último dicen que es un Dios. Y mi Biblia, su Biblia, dice que era Dios. Era Dios. Por eso, como le dije, usted va a notar que muchas cosas me voy a repetir, pero es para recalcar, para que usted se grabe la verdad o la realidad basado en lo que dice la Biblia. Por lo tanto, dice, y esto lo podemos ver en Gálatas 4:4. En Gálatas 4:4 dice, el versículo 3 dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y si hijos, herederos. Gálatas 3:29, creo yo que es ese, 3:29, dice, y si vosotros somos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Por lo tanto, algo que me llama mucho la atención, hermano, que
que el verso comienza en los postreros días. Cuando dice de los postreros días, se está refiriendo desde que el Señor Jesucristo asciende al cielo hasta hoy en día que estamos esperando su venida. Cuando digo su venida, es el levantamiento de la iglesia, no su segunda venida, porque ya Él vino una vez como siervo sufriente, pero ahora viene, la segunda vez viene para poner las cosas en su lugar. Como dice Trump, to drain the swamp in Washington. Pues Él viene para poner las cosas y Él va a reinar. Y como leí ahorita en Isaías 11:1, con todas esas cosas, esos espíritus de sabiduría, de entendimiento y de capacidad van a estar sobre Él, y Él va a regir este mundo con mano dura. Fíjense, suena duro, pero parece que va a ser así. Va a ser así. ¿Saben que no va a decir bendito? No va a decir ay bendito. Ay, bendito. Ese ay bendito del puertorriqueño es el que manda. Está claro con esto de los postreros días, ¿verdad? El cual siendo el 3, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Colosenses 1:17 dice, Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, en el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Yo tengo un amigo que es testigo de Jehová, y yo le presento a esto y él no quiere entender esto. No lo quiere entender. A ella no le gusta que yo le explique nada. Sí, para ellos nosotros estamos adorando un Dios con tres cabezas. Ellos no pueden creer que Dios existe y subsiste en tres divinas personas. Y yo le digo, Juan, ¿por qué se llama Juan? Y es el de la Gomera que está aquí al lado. Yo digo, Juan, ¿tú crees esto que dice la palabra? Y dice, no, yo no puedo creer eso. Porque es un señor delgado él. Sí, alto él. Yo digo, pues tú le estás llamando mentiroso a Dios. Porque si tú no crees en su palabra, le estás llamando mentiroso. Y la palabra claramente lo dice. Hay de aquel que no entiende, que no obedece, que no quiere reconocer. Mi hermano, vamos a dejarlo aquí.